Dios bendiga a todos y cada uno que han hecho el esfuerzo para estar en esta mañana eh, juntos, como dice la palabra de Dios, y en armonía, buscando un mismo objetivo, un mismo fin, y es adorar, honrar a nuestro Dios, ese Dios que nos amó de tal manera que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros para el rescate de nuestra alma. Le pido por favor que abra su Biblia en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 11, y vamos a No, yo iniciar lo, a partir de allí, vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, voy a dar lectura al versículo 28 al versículo 30. San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice la palabra de Dios: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vuelvo y leo estos tres versículos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien, en la escritura encontramos en varias oportunidades la comparación de nuestra vida con la vida cotidiana, incluyendo algunos animales, ¿no? Para que podamos comprender cómo es el funcionamiento, cómo es el sistema para nuestra vida espiritual. Y la Biblia compara al creyente como una oveja, ¿no? Como una oveja. Eso es un animal. Pero como es un animal manso, entonces muchas veces no incomoda que compare la Biblia al creyente con una oveja, ¿no? Pero si lo compara con un animal de carga, entonces ya empieza la gente a incomodarse. O quizás me está diciendo burro. Y en realidad, bueno, los animales de carga son varios. Están el caballo está usado como un animal de carga también. Los bueyes son utilizados como animales de carga para hacer tareas fuertes. Así que espero en esta mañana que usted no se vaya a, a incomodar conmigo si de pronto en la explicación eh, le comparo con un animal de carga, y no vaya a pensar que yo estoy en esta mañana para ofenderle. Pero cuando la Biblia habla de que el entrenamiento de los animales que se usan para el trabajo y para carga, se utiliza en ellos un aparato, un equipo que eh, permite o ayuda a los animales trabajar de una forma más efectiva, eh, pues usa ese medio, usa esa misma ilustración con nuestra vida cristiana. Si usted alguna vez, bueno, por internet puede conseguir unos bueyes arando, y usted puede ir hacia la época antigua que se utilizaban esos animales como buey, como animales de arado y como animales de carga. Y por eso aparecen estos ejemplos aquí en la Biblia. Pues
colocaban dos animales uno a la par del otro para que el que ya estaba entrenado, el animal que ya estaba capacitado para hacer el trabajo, entonces ayudara al que le quedaba al lado, que era nuevo, el que no sabía cómo hacer el trabajo, cómo comportarse durante el trabajo. Entonces le tocaba al animal que no estaba entrenado aprender del que ya tenía entrenamiento. El que no estaba entrenado, lo colocaban al lado de uno ya entrenado para que fuese entrenándose. Y existe algo que se llama el yugo, que colocan sobre el cuello del animal y por medio de ese instrumento unen estos dos animales y permiten que ellos vayan haciendo el trabajo al mismo tiempo y el que era arisco, pues entonces se convierta en un animal manso, dócil, que sirviera para trabajar. Bueno, no solamente este instrumento se usaba a la hora de arar, sino que este instrumento, el yugo, se usaba para conectar igual los animales, pero para tirar de una carreta, para alar una carga pesada y que con la fuerza de los dos animales, pues entonces la carga se hacía un poco menos pesada y rendía mucho más el trabajo. El propósito con el que este instrumento se usaba era que ambos animales aprendieran a comportarse. Y oiga bien lo que estoy diciendo, porque después lo vamos a aplicar a nuestras vidas y a nuestra vida espiritual. El propósito es que esos animales aprendieran a comportarse adecuadamente para el trabajo. Y la comparación que hace la escritura de este instrumento, del yugo, para el uso en el creyente, en el cristiano, pues nos debe ayudar a entender que el propósito es que usted y yo, como cristiano, como creyente, como siervos de Dios, debemos aprender a comportarnos. Debemos aprender a comportar. Entienda que usted llegó de un mundo pecador. Entienda que usted viene de vivir el libertinaje del mundo. Entienda que usted ahora viene para sujetarse a aquel que nos compró para que podamos hacer el trabajo que Dios quiere que cada uno eh, hagamos en sus manos. Ya no podemos andar ni debemos andar a rienda suelta, ¿ok? No debemos andar según nos dictamina el corazón, sino que debemos aprender humildad y mansedumbre, que cosas que escasea muchísima en el mundo, humildad y mansedumbre. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30, donde iniciamos, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que menos quizás usted había pensado es que ahora que ha sido llamado a vivir para Dios y a servir en el camino del Señor, lo que menos quizás se había imaginado es que le esperaba un yugo. Lo que menos imaginaba era que le esperaba un instrumento colocado en su cuello para que usted aprendiera mansedumbre
y aprendiera humildad. El yugo no le va a permitir a usted andar de su cuenta, sino que va a ir aprendiendo de ese que va a ir al lado suyo. Y es un yugo que le va a ir moldeando, o la situación de mantener ese yugo, pues le va a ir moldeando. En una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es controlar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Estamos acostumbrados que se haga lo que nosotros decimos, como nosotros decimos, y si no es así, entonces nos enojamos. Falta humildad, falta mansedumbre, y este trabajo de conseguir humildad y de conseguir mansedumbre se aprende teniendo, llevando el yugo, llevando el yugo. Ahora, no es cualquier yugo, no es que, bueno, yo me conseguí aquí un yugo y voy a ver con quién me lo pongo acá, con el hermano que más me llame la atención en la iglesia, o yo quiero andar a la par con mis amigos. No, la Biblia dice bien claro, llevad mi yugo, mi yugo, no es tu yugo, sino es mi yugo, de manera que nosotros vamos a estar unidos es al yugo del Señor. Y humildad es aprender a ser respetuoso, aprender a ser honesto, es aprender a ser obediente y es aprender a ser sinceros, respetuoso, honesto, obediente, sincero. Y si usted que se conoce cree que le falta alguna de estas cosas, quizás necesite pedir que le vuelvan a montar el yugo para poder aprender lo que aún no ha aprendido. La humildad no es falta de recursos económicos. Eso no es humildad. La humildad no es pobreza. La pobreza no es humildad. La humildad no es miseria, ni es suciedad. Eso no es humildad. Si usted piensa que porque anda con la cara llena de moco, ya está demostrando humildad, tiene el concepto equivocado. Eso no es humildad. Humildad es ser respetuoso, honesto, obediente, sincero. Eso es humildad. O porque cree que anda con el ruedo del pantalón suelto o un roto en la camisa, en el vestido, ya usted es humilde. No, eso no es humildad. Eso es falta de aprender a usar el hilo y la aguja. Si es que no puede pagar quien lo cosa, usted aprende a usar un hilo, una aguja, y entonces su ropa andará bien presentada y dejará de andar pues creyendo que usted es humilde porque tiene la ropa rota. Aprenda a usar la escoba, aprenda a limpiar, a barrer, porque tener la casa desasiada no es humildad, eso es suciedad. Entonces, humildad es ser honesto, respetuoso, obediente y sincero. Y eso es algo que se aprende. Eso es, se aprende. Tanto la humildad como la mansedumbre se aprenden. No es que alguien nació obediente, pues el mismo Señor Jesucristo usted consigue que aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5 versículo 8. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Hijo de Dios le tocó aprender la obediencia. Ahora, ¿cuánto más usted y yo necesitamos aprender la obediencia? Es por eso que en el Señor nosotros estamos llamados a llevar el yugo.
del Señor, para que no andemos de nuestra propia cuenta. Y esto es necesario que lo entendamos porque en la medida que van pasando los años y vamos llegando a los últimos tiempos, vamos viendo una generación de cristianos que cada vez más rebeldes, cada vez con más falta de mansedumbre. Y la razón es porque no están llevando el yugo del Señor sobre ellos. ¿Dónde empezamos? En Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí. Esa parte nos gusta. Nosotros llegamos al Señor porque tenemos un llamado. Allí dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Mire, yo estoy cansado ya de trabajar. Hermano, mire, ya no aguanto más y quiero que me quiten este peso de encima. Y, 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 y bueno, y como allí dice la Biblia, y yo os haré descansar, entonces piensan que ser cristiano es, ya yo voy a sentarme en una mecedora allí, a vaguear todo el día, no hacer nada, porque el Señor me libertó de la carga que yo llevaba. No, no malinterprete. El ser humano lleva unas cargas que le atan por causa de la atadura que lleva al pecado y necesita ser libertado del pecado. Pero al llegar a los caminos del Señor, dice el versículo de Mateo 11, 28 al 30, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. No es que usted va a arrastrar el yugo, es que tiene que cargarlo, tiene que montarlo allí. Y el compañero suyo de ese yugo es el Señor Jesucristo. Ese es el compañero del yugo. Y por eso dice, y aprended de mí. ¿De quién va a aprender usted? De su compañero de yugo. Aprended de mí, de su compañero de yugo. De allí es donde usted va a aprender. Y sabe, muchos llegan al Evangelio y nunca hallan descanso porque no aprenden a ser mansos y no aprenden a ser humildes. Por eso no hallan descanso. Y pasan años, décadas dentro de la iglesia y nunca hallan descanso porque no aprenden a ser mansos ni humildes. Vuelvo, le repito, ¿cómo hace usted para aprender a ser manso y a ser humilde? ¿Cómo hace para aprender a ser manso y a ser humilde? Necesita llevar sobre usted el yugo del Señor. ¿De quién va a aprender usted a ser manso y humilde? ¿Del pastor? No. ¿Del líder de alabanza? Tampoco. ¿Del líder de jóvenes? Tampoco. Usted debe aprender a ser manso y humilde de su compañero de yugo. Ese compañero de yugo es el Señor, porque Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Bueno, ciertamente se nos promete un descanso, pero para nosotros poder descansar, debemos aprender a ser mansos y a ser humildes. Y para poder aprender a ser mansos y humildes, debemos ir unidos al yugo, a la pareja que va allí con el yugo a nuestro lado, al Señor. Y debe estar usted dispuesto a tirar de la carga que va aparejada a ese yugo. Le dije que el yugo no solamente se usaba para atar al arado, sino que también se usa para tirar de una carreta, para tirar de una carga. Entonces, usted debe estar dispuesto a hacer el trabajo que implica llevar ese yugo sobre su hombro y poder tirar de esa carga que está atada al yugo, perdón. Pero tenga tranquilidad,
dice la Biblia que esa carga es ligera. ¿Sí lo leyó? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y ligera mi carga, de manera que hay carga, que es ligera, bueno, es ligera, pero hay carga. Debe estar dispuesto a cargar, sea ligera o sea pesada. En este caso sabemos que es ligera porque el Señor lo dijo. Debe usted estar dispuesto a tirar de esa carga. Debe estar dispuesto a trabajar. Debe estar dispuesto a trabajar. Entonces, como les comentaba, hay algunos que piensan que cuando llegaron al Evangelio ya se les va a terminar todo el trabajo, se les va a terminar toda la carga, se van a liberar de toda responsabilidad, que ahora no tienen que hacer ellos nada, pero no, permítame decirle que eso no es así. Ahora es cuando hay trabajo por hacer. Hay un yugo que llega aparejado una carga, pero lo lamentable es que la gran mayoría de los cristianos toca arrastrarlo junto con la carga. Se han convertido en una carga porque no quieren cambiar, no quieren ser transformados por Dios. Y entonces se convierten en un lastre, algo pesado de llevar, un problema, porque ellos no quieren ser transformados y no quieren ser cambiados. Déjeme decirle que hay trabajo por hacer, hay trabajo personal por hacer. Usted debe aprender a ser manso y humilde de corazón. Y bueno, usted va a encontrar en el Evangelio muchísima gente dispuesta a cargar la cruz de Cristo. Quizás ha escuchado esa expresión, cargar la cruz de Cristo. Incluso hay cristianos que han deseado haber sido ellos quienes le ayudaran a cargar la cruz de madera donde fue crucificado el Señor. Ay, ¿quién hubiese sido, cómo se llamaba el que cargó la cruz? José, no me acuerdo bien el nombre, pero le venía del trabajo y lo pusieron a cargar. Y usted a lo mejor diría, a mí me hubiese gustado ser ese quien le ayudara al Señor a cargar esa cruz. Están dispuestos a cargar la cruz. Ellos están dispuestos a ayudar, pero no están dispuestos a ser ayudados. No están dispuestos a cargar el yugo con el Señor. No quieren ir a la par con Él, aprendiendo cada día de Él, sino que quieren ayudarle a cargar la cruz. Incluso usted va a ver gente con unas cadenas bien grandes, con una cruz bien grandota guindando del cuello, pero es gente que no está dispuesta a cargar el yugo, sino que quieren andar cargando una cruz. Permítame, en ninguna parte de la Biblia el Señor Jesucristo le pidió a nadie, a alguna persona, que le llevara su cruz. Nunca pidió que le llevaran su cruz, sino que cada quien debe llevar su cruz. Vaya al libro de Marco capítulo 8 versículo 34. Marco capítulo 8 versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Pero muchos, queriendo llevar lo que no les han pedido llevar, entonces quieren llevar la cruz de Cristo, pero no quieren llevar la cruz de ellos. No quieren llevar la cruz de hecho. ¿eh? Dice el mismo versículo, pero en el libro de Lucas, la misma idea, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Y le hago el énfasis en este otro versículo porque dice, tome su cruz cada día, porque no está hablando de aquella cruz en la cual fue crucificado el Señor Jesucristo. Y por eso dice allí, cada día. ¿Ve? No dice, tome mi cruz, sino tome su cruz, la de cada quien. Tampoco significa que ahora se va a guindar una cruz en el cuello. No, no, eso no es lo que está diciendo. Bueno, los únicos que cargan el cruz todos los días son los que llevan el apellido Cruz, ¿no? Pero eso es otra cosa, eso es aparte, ya el apellido no se lo puede cambiar. Pero aquí no está hablando de que usted va a cargar una cruz, un matachito allí guindando en el cuello, no. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, no es cargar una cruz a cuesta, este, y hacerse el sufrido, que ya no puede más, como lo muestran así al supuesto Jesucristo en la película, que va dando traspiés y caminando. Entonces tenemos esa idea en la cabeza de que si yo llevo mi cruz, hermanos, mire, es que yo llevo una cruz. Y así cuando usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Aquí, hermano, llevando mi cruz. Ya no puedo caminar, hermano. Esto se ha hecho muy duro. Y sáquese esa imagen de la cabeza, por favor. No se martirice, que eso no es así, no es como lo pintan por allí en la película. Incluso hay mucho que le encanta ese coro que dice, a veces me siento débil y ya no puedo escalar, porque así sienten su vida. Que ya van arrastrándose, son cristianos y van arrastrándose por ya no puedo escalar, hermano. Y ese es el evangelio de, de los mártires, ¿no? De que se sienten que ya no pueden. No, nosotros fuimos llamados para que salgamos de esa situación, de ese estilo de vida que llevábamos en el mundo, donde vamos a ser liberados de la carga del pecado, que es la que nos hunde en la desesperación para entonces llevar el yugo de Cristo con una carga ligera y el propósito, como ya les dije y lo vuelvo a repetir, es que seamos transformados, seamos cambiados y aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes de corazón. Permítame decirle que el yugo no es un adorno, ni es un juguete. El yugo solo se usa cuando se va a realizar un trabajo, cuando se va a tirar de la carreta, cuando se va a llevar una carga. Y cuando le ponen el yugo es porque usted va a trabajar, porque usted va a servir. Y si aún no ha usado el yugo, debe aprender o debe saber que debe aprender a andar con el yugo. Con eso se aprende a andar. Cuando usted decide llevar el yugo, es porque está dispuesto a ser transformado, dispuesto a ser cambiado y a ser una nueva criatura. Dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros debemos entender que si somos una nueva criatura, debemos andar como Él anduvo. Debemos andar como Él anduvo. Debemos aprender a ser como Él es. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, le recomiendo, por favor, que averigüe cómo anduvo el Señor Jesucristo, indague cómo fue su vida, cómo se comportó, cómo vivió para Dios, y entonces usted debe andar como Él anduvo.
Por eso dice bien claro, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. ¿De quién va a aprender usted? Del Señor Jesucristo. Usted debe venir delante de la presencia del Señor dispuesto a aprender, a ser enseñado. Entienda, por favor, que es necesario que cambie, es necesario que sea transformado. Va a aprenderlo del Señor Jesucristo. Tu forma de hablar debe cambiar. Entiende, tu forma de hablar debe cambiar. Vaya a Zacarías, capítulo 8, versículos 16 y 17. Zacarías, capítulo 8, versículo 16 y 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Oiga bien, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y no, perdón, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. ¿Qué aborrece Dios? Que usted hable mal contra su prójimo. Dios lo aborrece. Entonces, cuando usted se encuentra con una persona que va a su casa para hablarle mal de su prójimo, mire, aunque usted lo escuche hablando en lenguas, aunque haga una oración antes de que se pongan a hablar mal de su prójimo, sepa que Dios aborrece el que habla mal de su prójimo. ¿Sí me entiende? Entonces, tenga cuidado con la gente que va a su casa. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 9 y al 10. Colosenses 3 del 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, usted puede ver aquí que hasta la forma de hablar de usted y de mí debe cambiar, debe cambiar. Y eso lo aprendemos, lo aprendemos estando con el yugo en nuestro cuello. Eso lo podemos aprender. Tu forma de caminar también debe cambiar. Tu forma de caminar también debe cambiar. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Por qué sigues teniendo el mismo resultado que tenías en tu forma de andar, de conducirte, de caminar, la misma forma que tenías antes de conocer al Señor? Porque te sigues fiando de tu propia prudencia. Necesitas reconocer a Dios en todos tus caminos y entonces Él te va a enderezar tus veredas y va a hacer que las cosas empiecen a salirte bien. Es que yo no entiendo por qué todo me sale mal, porque no reconoces a Dios en tus caminos. Necesitas cambiar. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios de todo corazón. Confía en Dios de todo corazón. Y entonces empezarás a ver que tus caminos empiezan a ser diferentes, que ya no es por tu prudencia, que ya no es por tu conocimiento, que ya no es por lo que aprendiste en la universidad o aprendiste en la vida. Hermano, ¿usted cree que estas canas son experiencia? ¿Qué experiencia? Fíate de Jehová de todo tu corazón y él enderezará tus caminos.
Salmo capítulo 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino, de manera que usted debe, usted y yo debemos aprender a caminar, a andar en los caminos del Señor. Tu forma de vestir va a cambiar. ¿Qué tú crees? ¿Que vas a andar con el yugo allí al lado, pegado con el Señor Jesucristo y no va a cambiar tu forma de vestir? Y esto que voy a decir aplica tanto para hombres como para mujeres. No me vaya a pensar las hermanas que, "Ay, es que la tiene agarrada con la mujer, es machista". No, esto implica para todo. Es que nosotros debemos ser transformados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu afable, amable, afable, apacible, tranquilo, este, que es de grande estima delante de Dios. Así debe ser nuestro atavío, nuestra forma de vestir. Ataviarse es vestirse. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Primera de Timoteo 2:9 dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Entonces debe haber decoro, debe haber pudor, debe haber modestia, no debe ser ostentoso. Y entonces, bueno, ahí hay instrucciones porque nuestra forma de vestir debe cambiar, debe ser transformado. Y vamos a ser transformados incluso en todo nuestro ser, en la forma de comportarnos, en la forma de conducirnos. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos, esa es una manera de ser, eso es una manera de comportarse, ser injusto? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, esa es una manera de comportarse, ni los idólatras, esa es otra manera de comportarse, ni los adúlteros, otra manera de comportarse, ni los afeminados, que esa es otra manera de comportarse, ni los que se echan con varones, esa es otra manera de comportarse, ni los ladrones, esa es otra manera de comportarse, ni los ávaros o agarrados, ni los borrachos, esa es otra manera de comportarse, borracho. Y hago aquí un paréntesis, ¿no? Porque, hermano, gracias a Dios, Dios me sacó de la borrachera en la cual yo andaba en el mundo y testifican, hermano, qué bueno que Dios me sacó. Yo era un alcohólico empedernido, pero resulta que le encanta y siguen tomando los, este, las bebidas enfuertadas, ¿no? Y mire, tenga cuidado
porque lo que ha cambiado es la botella por lo que entonces usted puede hacer en su casa. ¿Eh? El jugo de piña el jugo de piña con arroz, hacer una chicha muy buena con esa, y bueno, tómesela el mismo día, hasta quizás el día anterior, el día siguiente. Pero si usted la deja una semana, porque sabe más sabrosa, hermano, una semana, la piña con el arroz, eso es muy bueno. Eso tiene alcohol, eso se enfuertó. Entonces, no ha dejado usted de ser un borracho, no ha dejado de ser un borracho. Bueno, esa es una conducta, esa es una forma de comportarse. Ni los maldicientes, esa es otra conducta, otra forma de comportarse. Ni los estafadores. ¿Qué va a pasar con todas estas conductas, estas personas que se recrean en esta conducta? Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos va a heredar el reino de Dios. Por eso dice, sigue diciendo, y esto erais tiempo pasado, erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De manera que nosotros debemos cambiar nuestra forma de ser. Ya no debemos ser fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores. Esa conducta debe quedar en el pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. El cambio en la conducta debe ser visible. Debe ser visible. Todas estas formas incorrectas de llevar la vida que usted tenía antes de conocer a Dios, entonces usted debe quitarlas de su vida porque no son correctas delante de Dios. Necesitamos cambiar. Y claro, algunas de estas que pareciera ser más escandalosas que otras, pero igual son aborrecibles delante de Dios. Todas esas conductas son reprobadas delante de Dios. Necesita salir de esa conducta. Por eso dice allí, esto erais tiempo pasado, ya no somos, ya no es, ya cambió. Y gracias a Dios por ese cambio que ha operado en cada uno de nosotros. Tu forma de pensar debe cambiar. Cuando tú vayas unido ahí al yugo con el Señor Jesucristo, tu forma de pensar va a cambiar. Isaías capítulo 55, versículos 7 al 9. Isaías capítulo 55, versículos 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De manera que nosotros debemos procurar estar alineados con el pensamiento de Dios. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, para que podamos ser entonces hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermano, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar. De manera que aquí tiene suficiente trabajo para que usted ocupe su pensamiento.
Usted debe estar pensando en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. Allí tiene trabajo para hacer. Y entonces estaremos encaminados, perdón, estaremos encaminados en los caminos de nuestro Dios. Tu manera de vivir debe cambiar, va a cambiar. Estando unido al yugo del Señor Jesucristo, tu manera de vivir va a cambiar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, Primera de Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes, como hijos obedientes, porque hay hijos desobedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también, perdón, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Entonces, por esto es que debemos saber que llevar el yugo no es querer seguir en rebeldía o haciendo los deseos de nuestra carne o de nuestros pensamientos, sino es estar dispuestos a ser transformados por Dios. Hermano, pero es que yo veo que en la iglesia hay mucha gente que viste hasta peor que los que están en el mundo, que actúan con más maldad incluso que los que están en el mundo. Andan según sus malvados deseos. Sí, ellos no andan según el Espíritu de Dios. ¿Ve? Primera de Juan capítulo 4 versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y Judas 1, 18 al 19, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces debemos entender que hay gente en la iglesia que aún no ha sido transformado, aún no ha sido transformado, aún no representa la verdadera vida cristiana. Algunos hay que meterlos como en la olla de presión, no sé, para ver si ablandan, pero estamos esperando que sean cambiados, que sean transformados, que Dios los transforme, por supuesto, no somos nosotros, que Dios los transforme y esperemos que no haya que desecharlos, pues nunca se ablandaron o que no pasen de verde a podrido porque nunca maduraron. Estamos esperando que Dios haga una transformación en su vida, que Dios los cambie y esperamos que Dios haga la obra. Y por eso es que necesitamos que lleven el yugo en su cuello, el yugo del Señor. Nosotros seguimos creyendo que pueden llegar a ser una nueva criatura y tenemos que entender también que si esas personas no llegan a ser una nueva criatura y les sorprende la muerte, ellos no van a ser salvos. Así que tenga paciencia, porque a veces en el afán de que nosotros queremos ver que las personas cambien, entonces nosotros nos llenamos de angustia, de ira, de problema. Bueno, si nunca llega a cambiar, esa persona no va a ser salva, porque al cielo no entrará cosa inmunda. No van a ser salvos. Entonces, téngale paciencia. Son personas que se han negado a llevar el yugo del Señor, siguen siendo salvajes, no han sido salvos, no han sido amansados, porque es el yugo lo que lo va a amansar, el yugo lo que le va a domesticar, a ser una persona de bien, que hace lo correcto delante de Dios y de los hombres, que aborrece el pecado, que aborrece la maldad y que ama la justicia. Permítame decirle que hay recompensa para los mansos.
El que aprende a ser manso y humilde de corazón, para ese hay recompensa. Dios le va a recompensar por haber usted dispuesto su vida, su corazón a llevar el yugo del Señor y andar allí al lado del Señor, aprendiendo del Señor a ser manso y humilde. Este, y aunque en el mundo que vivimos, cada vez se está volviendo más violento y que pedirle que sea manso quizás pareciera algo contrario a la realidad. Eh, y por eso es que algunos, cuando ven a algunos cristianos, dicen es que los cristianos son tontos, ¿no? Porque como uno procura con mansedumbre resolver la situación, eh, ser manso tiene una virtud en el mundo de hoy, tiene una virtud, una recompensa de parte de Dios. Dios está ofreciendo para esos mansos, está ofreciendo vida eterna. Porque hay algo que Dios aborrece y es la violencia. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 1 al versículo 11. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 1 al 11. Y nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Dice, no te impaciente a causa de los malignos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, y no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos, oiga, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, nosotros debemos entender que hay una recompensa, hay un final dichoso para los que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, mansos y humildes de corazón. Y nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo dijo que su yugo es fácil. ¿Y cómo sabe el Señor Jesucristo que el yugo de Él es fácil y que su carga es ligera? Porque Él lo experimentó. No es que el Señor Jesucristo le puso yugos a todo y Él no dice, tomad mi yugo y Él experimentó. No es que va a amarrar a dos personas con el yugo del Señor, sino que el yugo es el personal de Él. Él agrega una persona a Él para que usted pueda andar junto con Él. Usted irá a la par del Señor, usted aprenderá del Señor. Este, Él es humilde. El Señor Jesucristo aprendió humildad, aprendió obediencia, perdón. Usted debe aprender a ser humilde. Ya Él es manso, usted debe aprender a ser manso. Él es obediente, usted debe aprender a ser obediente. Qué bueno sería que usted en esta hora le pidiera al Señor o pidiera que el yugo del Señor fuese puesto en su cuello para poder que empiece un cambio, una transformación en su vida. Y para eso usted debe quedarse quieto.
debe quedarse tranquilo y pedirle a Dios que ponga el yugo del Señor sobre usted. Usted debe inclinar su cabeza, debe dejar la altivez y debe permitir que sea unido al yugo del Señor para que aprenda a vivir mansamente como Dios está esperando que nosotros aprendamos de su Hijo Jesucristo. Y antes de que oremos, me gustaría cantar un coro y preste atención a esta letra, por favor, y usted puede convertirlo en parte de su oración. Usted puede convertirlo en parte de su petición al escuchar lo que dice el coro. Dice, venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado téngase. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado téngase. Escuchad la invitación. Está ofreciendo a todo el mundo salvación y el cansancio de tu alma quitará y libertado del pecado quedarás y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciarás la salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciarás la salvación. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado tenga sed. Escuchad la invitación. Está ofreciendo a todo el mundo salvación y el cansancio de tu alma quitará. Y libertado del pecado quedarás y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciarás la salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciarás la salvación. Aleluya, gloria a Dios. A todo aquel que quiera ser transformado, que quiera ser cambiado, hay una oportunidad en esta hora para acercarse. Y vamos a orar por cada uno de ustedes. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora. Oh, porque tú eres grande, Señor, y tu misericordia para con cada uno de nosotros nos ayuda, Señor, cada día a seguir adelante, a vivir para ti, Señor, a aprender